Hay un sol para los que han peleado contra las sombras sin rendirse jamás. Para ellos sí habrá un sol. No habrá nunca, pero no habrá nunca un día perfecto, una naranja perfectamente redonda. Empezamos con Hay un sol y con la parte de la poesía de Edgar Bailey. Estamos en la librería Linda Linda, gracias a la generosidad de los compañeros de la librería, que incluye, por supuesto, a Polly, que es la perra que anda dando vueltas por ahí, la perrita, porque parece despectivo, perrita que anda dando vueltas por ahí. Tenemos que charlar hoy sobre varias cosas y estamos... Bueno, vamos a recordar dónde estamos. Estamos en el corazón de Villa Crespo. Estamos en la esquina nuclear de Villa Crespo. Villa Crespo es el barrio extraordinario que se fundó a partir de la Fábrica Nacional de Zapatos. La Fábrica Nacional de Zapatos quedaba ahí al lado del Arroyo Maldonado, porque ahora no se acuerda la gente que está en el Arroyo Maldonado. Y comenzaron a llegar los obreros que eran predominantemente italianos. Ahí se armó Villa Crespo. Y en la esquina de esta calle que ahora se llama Corrientes y la avenida del ministro inglés, como le decían en ese momento, estaba el núcleo de este barrio en donde está la librería Linda Linda y nuestro equipo de Hay un Sol. Estoy con Pomarola Talk, que me acompaña en todos los programas como conductora silenciosa, porque hay conductores que hablan y que a veces dicen muchas cosas y se les va un poco la mano, y hay conductores silenciosos. Ella interviene con murmullos a mi oreja para corregir mi exagerada locuacidad. Pero vamos a empezar con algo que me parece que es realmente bien interesante para charlar hoy, que tiene que ver con nuestras preocupaciones, como lo han visto en el flyer, como lo decimos una y otra vez, tiene que ver con las maneras en que uno se para frente a las relaciones de dominación que existen en la sociedad. Hace unos años que ya son como 10, hicimos con Pomarola una muestra en una galería muy simpática que se llama Archimboldo. Ella pintaba y yo decía cosas. Yo escribía cosas. Y algunas de las cosas que pensamos en ese momento en la muestra que se llamaba Filtraciones, nos preocupaba fuertemente algo que nos sigue preocupando ahora, que es cómo hacer para zafar de situaciones que son alienantes y opresivas cuando esa forma de lo opresivo aparece con una presencia extraordinariamente predominante. Se tira un cascote rebelde, decíamos en ese momento, y ese cascote puede convertirse en un ícono cosificado. Así es la vida, pero el intento vale. Porque nos preocupaba que una descripción de lo dado con las lentes de lo dado no es pensamiento, digamos, es algo que uno tiene que trabajar de una manera minuciosa y contra la corriente, y nosotros nos decíamos en ese momento, ¿qué hacer cuando las alternativas posibles son variaciones de lo dado? Decíamos, muchas veces se lo pregunta la rebeldía cómoda que constata la invulnerabilidad del status quo. Y la verdad, no es una buena pregunta, porque lo dado, lo predominante, nunca es un cascote homogéneo, ya que estamos con los cascotes. Aún en los momentos de mayor fortaleza en las formas de dominación, siempre hay algunos intersticios por los que se producen
filtraciones. Nosotros trabajamos acá con nuestros entrevistados, y lo vamos a trabajar con nuestra entrevistada de hoy, con estas cuestiones que tienen que ver con las filtraciones en momentos de adversidad. ¿Cómo hacer para pararse de una manera crítica en momentos absolutamente adversos? Y vamos a organizar la cuestión en torno a una gran cuestión de todas las sociedades, pero es una gran cuestión de la sociedad argentina que tiene que ver con la migración. Las migraciones internacionales y las migraciones internas. Y sobre todo las migraciones internacionales y las migraciones internas en una sociedad como la Argentina, en la que hubo un extraordinario proceso de movilidad social ascendente. Porque lo interesante de esto es que si uno mira el primer proceso migratorio de la sociedad argentina, 1880-1914, entre 1880 y 1914 llegaron a un país que, de acuerdo al censo de 1869, tenía, 2 millones y pico de personas, llegaron 7 palos de personas, 7 millones. Algunos se fueron, pero llegaron 7 millones. Es un caso extraordinario a nivel internacional, porque los puertos de recepción de la migración europea eran Chicago, Nueva York, pero Buenos Aires, San Pablo en menor medida, pero Buenos Aires era un gran puerto de migración. Y lo significativo es que en relación a la población preexistente, lo que ocurre con la migración en Argentina es lo que uno podría llamar casi una catástrofe demográfica, digamos, para el orden ideal de las cosas, digamos. Es muy vital todo eso, pero es un despelote, para decirlo así en términos coloquiales. A vos te llegan 7 millones de personas en 30 y pico de años, a una sociedad que era, como decía Vicente Fidel López en un viejo libro, la gran aldea. Buenos Aires era la gran aldea y Rosario era la pequeña aldea. Y de pronto se convierten en ciudades que son la Babel. Es un carnaval carioca, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, los puertos son un carnaval, porque está lleno de gente que habla distintos idiomas. Hay predominio de dos cuestiones: la cuestión del progreso como algo extraordinario, la idea de hacer la América, y por otro lado llegan los profetas del viejo mundo que prometen el nuevo mundo. Está lleno de profetas. En principio, la primera generación de profetas, digamos, son los anarquistas, que muchos van a recalar acá en Villa Crespo y van a intervenir con los obreros de la Fábrica Nacional de Zapatos, porque muchas de las migraciones españolas, pero sobre todo italianas en un primer momento, tienen que ver con esa idea del anarquismo. Entonces, la migración es un hecho muy significativo en la sociedad argentina. Y la pregunta bien interesante es, esa primer oleada migratoria es una oleada migratoria donde la gente viene con esperanzas inconmensurables. Es el sueño de la América, es un sueño extraordinario. No es solamente el sueño de hacer guita, es el sueño de escaparle a las farragosas ligaduras que ataban a los individuos al orden feudal, como dicen Marx y Engels, en traducción libre mía, en el Manifiesto Comunista. Se escapaban, muchas veces no se escapaban del hambre, se escapaban de esas formas de la autoridad que habían vivido durante siglos, pero que ahora descubrían que esa autoridad se quebraba. Para decirlo de una manera un poco impolítica, no políticamente correcta, que ocurrió el hecho, le cortaron la cabeza a los reyes, se quebró la divinidad. Yo siempre decía, yo tengo un abuelo inmigrante más cercano, el otro no, pero el abuelo inmigrante más cercano, yo decía, de alguna manera su apuesta tiene que ver con la Revolución Francesa. No importa que haya sido un erudito en la Revolución Francesa,
el clima que generó la Revolución Francesa para que ese tipo se sintiera un individuo que puede decidir sobre su propio destino, es espectacular. Y eso fueron todos, no importa que el migrante fuera un tipo analfabeto, que viniera de una aldea perdida de la Europa del Este, del sur de Italia, de España, no, era alguien que pensaba que podía construir su propio destino. Yo el otro día charlaba con unos compañeros en una clase de una hermosa película, ¿te acordás, Pomarola? La película de, que no me acuerdo yo ahora, una película que se llama América, América, de Elia Kazan. Elia Kazan era un señor complicado porque entregó gente en el macartismo y qué sé yo, pero no importa, la película es extraordinaria. Y en la película América, América hay una escena que a mí me gusta repetir más de una vez, que es el muchacho de etnia griega que habita en el imperio turco de ese momento, que es como un mundo casi feudal. Es el último de los reyes turcos que realmente tienen una forma de organizar la sociedad con jerarquías absolutamente tradicionales. El muchacho que no se muere de hambre quiere irse a la América y va al puerto de Constantinopla y se sube, se baja de su nivel social, porque se sube con unos desarrapados, un muchacho armenio que se hace amigo, otro, y se suben al barco porque sueñan con la América. Y cuando llegan a Nueva York, en determinado momento, bueno, no voy a contar toda la película, pero la cuestión es que a él le tienen que cambiar el nombre, porque si no lo van a deportar, y le dan el nombre de un muchacho que se había muerto de tuberculosis, que se llamaba Johannes Kardashian. Entonces el que lo llevaba le dice, ahora te llamás Johannes. Y cuando lo entrevista al funcionario de aduana, el pibe no entendía nada de inglés, pero se da cuenta que le pregunta cuál es su nombre y dice Johannes. Y el funcionario de la aduana norteamericana lo mira, no entiende mucho y dice, a ver, bueno, vamos a ver, Johannes, Joe Arnes, ya está, te bautizo, Joe, bienvenido a América, tenés un nuevo nombre, tenés una nueva vida. Le cambiaron el nombre, como muchos, viste que hay algunos que vos decís, ¿cómo se llaman? ¿Por qué se llaman? Tengo un amigo que se llama Montes y es re árabe. Y le digo, cordobés, ¿por qué te llamás Monte? Vos si me contás toda la genealogía, es puramente árabe por todos lados. Y porque llegó mi abuelo y dijo, ¿cómo se llaman? Me llamo Abdul Sahin Aham, no sé cuánto. Dijo, ponele José Monte. Bueno, y le puso José Monte y ahí quedó, lo bautizaron como Joe Arnes. Pero ese momento era un momento de inmigración extraordinario, un sueño apasionado. Las migraciones internas también era un sueño apasionado en los años 30, en los años 40. Vos te venías con todo respeto, digamos, si hay personas que pertenecen a los sectores altos de la provincia de Corrientes, pero era una provincia casi feudal y de pronto vos escuchabas que había posibilidades de trabajar de otra manera y hacías un proceso migratorio complejo. A veces no te ibas directamente a Rosario, a Buenos Aires, pero tu objetivo era ese para salvarte. En los años 30, los años 40, los años 50, 60, 70, todavía esa migración era una migración que podía parcialmente, aunque sea, realizar sus sueños. A partir de los años 70, la segunda mitad de los 70, se siguen llegando migrantes internos, pero se te acaba un poco la posibilidad, o se te restringen de una manera muy fuerte las posibilidades porque la sociedad comienza a cambiar. La migración es algo que me parece una cuestión absolutamente relevante para entender la sociedad argentina y sobre todo, por lo que acabo de decir, es una sociedad de movilidad social ascendente que fue tan poderosa, durante, yo te diría, casi 80, 90 años, fue poderosísima. Y de pronto se acabaron las condiciones estructurales que posibilitaban ese fácil camino de ascenso social.
Y la pregunta que nos hacemos los de ciencias sociales, los antropólogos, los sociólogos, es ¿qué diablo pasa cuando ocurre eso? Porque vos llevás en tu mochila cultural la idea de que es posible estar de otra manera y sin embargo aparecen barreras que tienen la fortaleza de una muralla de concreto, porque la sociedad se transformó. Vos eras un gaucho correntino en 1940 y pico, en 1950, te la rebuscabas los primeros días y después entrabas en una fábrica, eras un obrero, cobrabas quincena. La última que digo, porque si no nos vamos demasiado con la introducción, es la mamá de un amigo mío que vive acá en Villa Crespo, que es un compañero de nuestra cátedra. Era una mujer correntina que había venido primero a trabajar como empleada doméstica, pero claro, llegó a fines de los 40, principios de los 50, entonces inmediatamente se convirtió en una obrera. Era una obrera tan orgullosa de su condición obrera que me cuenta Gustavo, que es el hijo, que en determinado momento hicieron una extraordinaria performance con una amiga. Fueron al 11 y se compraron las mejores ropas, entre comillas, que se podía comprar la obrera en ese momento. Unos aros que les hacían caer el cosito de la oreja, se pintaron, como dicen los machistas, como una pared, y todas modositas y orgullosas fueron a tomar el té a la confitería del Águila que quedaba en Santa Fe y Callao. Ellas sabían, algo pasó en la cabeza de esas dos chicas obreras para creer que podían hacer esa performance, porque en otro momento histórico las hubieran sacado del lugar. ¿Qué dicen muchos todavía? En muchos lugares la casa se reserva el derecho de admisión. Ella dijo, vamos a entrar. Dice, la mamá de Gustavo dice, vamos a entrar igual. Entraron, y entraron con la mirada absolutamente punzante de los habitués del lugar. Ustedes se imaginan, en el año 48, 49, Callao y Santa Fe, la confitería del Águila, era una cuestión exclusiva para los vecinos del barrio de Recoleta, de San Nicolás, de Barrio Norte. Era una cosa que no se podía concebir. Esas señoras entraron y estéticamente era una ruptura total. Se quebró la cosa tranquila de los colores calmos y entró el carnaval, porque venían con los aros largos, con los vestidos que se habían comprado en el 11, que eran floreados, con pañuelos. Las miró todo el mundo. Habían cambiado algunas cosas que tenían que ver con el primer peronismo, entonces ellas caminaron orgullosamente, pese a las miradas punzantes, y cuando se sientan, dice que lo extraordinario fue que se acercó un mozo y les dijo cariñosamente, ¿qué se van a servir, compañeras? Y realmente ahí apareció la cosa de, nos animamos a hacer esto. Ellas quebraron una barrera muy importante porque tenían un ímpetu extraordinario. Cuando la sociedad se te va deteriorando, la cosa es distinta. La cosa es distinta. Ya no tenés ese ímpetu, porque vos no tenés todas las quincenas, vos laburás en una fábrica textil o en la Fábrica Nacional de Zapatos, toda la quincena tenés tu dinero. Todas las quincenas tenés tu dinero. Y se pagaba más o menos bien. Podés ir al 11 y comprarte todas las pilchas con las que soñaste y que viste en algunas de las películas de las heroínas de teléfono blanco de la época. Lo podés hacer. Cuando la sociedad se transforma, no podés hacer a eso, pero los sueños están. Los sueños están. La migración es un proceso complejo, es un proceso a veces traumático, y es un proceso interesante en la Argentina, porque la pregunta, insisto, y con esto termino, es ¿cómo actúa esa mochila que vos tenés cargada en tu cuerpo con el agotamiento de las condiciones que posibilitan los sueños
que construyeron las generaciones anteriores y que te transmitieron a vos mismo. Los migrantes empiezan dando vueltas por distintos lugares. Para escaparse del mundo feudal correntino, te cruzás a otro mundo absolutamente explotador, pero que aparece como una relativa novedad frente a ese mundo feudal, que es el mundo de la explotación en la cosecha de algodón. Hay un músico que todos conocen del mundo del rock nacional que hace una canción de Ramón Ayala, que es un clásico que vamos a escuchar y después vamos a estar con nuestra entrevistada. De Corrientes vengo yo, dice Pedro Aznar con letra de Ramón Ayala, barranquera ya se ve, cuando todavía... Bueno, es verdad. Tenemos que decir que esta cita, que tiene que ver con Pedro Aznar, con la cosa de Ramón Ayala, tiene mucho que ver con nuestra entrevistada de hoy, aunque ella no lo sepa o probablemente lo intuya. Porque hoy entrevistamos a Sofía Servián. Sofía es antropóloga. Hace poquito, pero empezó a trabajar de antropóloga mientras estaba en el proceso de rendir sus últimas materias. Y escribió, junto a un amigo, un compañero, Javier Aullero, escribió un libro editado por Siglo XXI, que a mí me parece que es un libro absolutamente imprescindible para entender los procesos de sobrevivencia en la desintegración de lo que fue una sociedad integrada, que es el título ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Y lo interesante de esto es que Sofía tiene la doble adscripción del saber académico, cultural general, como cualquier persona, pero académico en particular, y tiene la experiencia de tener una biografía anclada en el lugar del conurbano donde ella junto con Javier, realizaron el trabajo de campo. Y a mí me interesa siempre preguntarle a las personas, yo sé de dónde vienen los abuelos de Simón, lo de Milagro, lo de Camilo, lo de todos, sé quiénes son los padres, los abuelos, porque uno entiende más las cosas cuando uno entiende el árbol genealógico de las personas. Y el árbol genealógico de las personas en la Argentina está bastante, yo te diría, mayoritariamente condicionado por la migración, internacional o interna. Yo podría también contar mi historia de migración, pero en este caso voy a contarle a ella algunas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los derroteros de las personas, cómo andamos en esta sociedad que efectivamente fue de movilidad social ascendente. Yo te preguntaba a Sofía por la cuestión del árbol genealógico el otro día, y me decías algo de uno de tus abuelos que era correntino, ¿verdad? Y que hace algo parecido a lo que dice la letra de Ramón Ayala. Sí. Bueno, hola a todos. Buenas noches. Me presento. Sí, mi abuelo es correntino. Desde los 11 años que trabajaba en el campo, cosechando algodón. En el Chaco, en realidad, a través de Corrientes, pero trabajaba en el Chaco porque era una fuente laboral importante en ese momento. Por eso la cita. Claro. De Corrientes vengo yo, barranquera no se ve porque no había puente en ese momento. Sí. Cruzaban la balsa. Sí, así que sí. ¿Y vos tenés algo de la historia? Es una cultura que tiene hasta, no sé si enteramente, pero tiene una propia lengua, que es la guaraní. Digamos, es una zona muy guaranítica. Exacto. Yo nunca aprendí guaraní, pero mis abuelos hablan guaraní perfecto, porque mi abuela también es, mi abuela materna es también de Corrientes, pero criada en Chaco, y mi abuela paterna también del Chaco, mi abuelo es de Paraguay, entonces el guaraní
es muy común, pero nunca aprendimos porque ellos hablaban guaraní entre ellos, era como, les enseñaron a hablarlo solamente entre ellos en casa, no en comunidad, digamos, ni tampoco con sus hijos, porque no iba a ser fácil después sacarlos a la vida con un idioma que no se aprende fácil en una escuela, ¿no? Pero sí. Cuando vos tenés un capital cultural y económico que te posibilita, lo mismo pasó con la inmigración internacional, vos sos hijo de un calabrés, con todo respeto, dicho muerto de hambre, vos sos hijo de un calabrés trabajador campesino. El calabrés habla con tu mamá todo el tiempo en calabrés, pero en realidad no es que te va a mandar a una escuela de doble escolaridad, porque ni siquiera es el italiano, para que vos conserves el italiano o el calabrés. No, quiere que vos te adaptes, que eso es lo que querían. Por eso, se dice, bueno, se pierde, digamos, de acuerdo a las condiciones. Si vos sos una persona que está en un muy buen nivel económico y qué sé yo, y dice, bueno, yo soy descendiente de yugoslavo, entonces tengo que aprender yugoslavo, qué sé yo sé maldecir y saludar, que son dos buenas formas de expresarse, pero nada más que eso, porque tampoco aparecía como una cuestión relevante. Y contame la historia de los abuelos, de qué vinieron a laburar acá y cuándo vinieron a laburar acá. Mi abuelo en realidad vino a trabajar a Buenos Aires porque en ese momento dice, él todavía vive, tiene 88 años y siempre cuenta que vino a Buenos Aires porque era sencillo en ese momento conseguir trabajo acá en alguna fábrica, medio que vino sin ningún plan, vino con un hermano, de hecho se vinieron todos los hermanos, que son como 8 hermanos, y todos se vinieron para Quilmes y consiguieron trabajo fácil en una fábrica que armaban, no sé, cocinas y artefactos y cosas así. Sí, le fue bien, se pudo construir una casa. Él vive en Quilmes y ahí compró su terreno, lo pagó en cuotas, con todo, recuerda cómo lo pagó y lo pudo hacer, no sé, se armó una casa muy grande, como le fue muy bien en ese momento. ¿Él llegó en qué año más o menos? Los años 70. Sí, no, antes, mejor sí, todavía. Sí. Vos llegabas en los años 60 y conseguías trabajo. Entonces no había demasiado problema. Y te digo, no solo conseguías trabajo, te comprabas una casa. Sí. Bueno, por supuesto, se compraba una casa, como te compras la casa cuando vos sos un laburante, te compras la casa, primero el terrenito, después armás la casa, pero se podían comprar la casa porque cobraban todos los meses. Digamos. Esa es la experiencia de tus abuelos. ¿La experiencia de tus papás es parecida o diferente? No, distinta. De hecho, mis papás, ya todos los hijos de mis abuelos, incluidos mi mamá, se tuvieron que ir a vivir a la casa de... Yo hasta el día de hoy vivo con mi mamá en la casa que ella hizo con mi papá, en el fondo de la casa de mi abuela paterna, ¿no? Como que después los hijos empezaron a construir en el fondo, adelante, encima. Sí. E incluso toda la trayectoria, digamos, del barrio, porque todos seguimos viviendo en Quilmes, en la misma zona, también mis abuelos compraron sus terrenos y después los terrenos aledaños fueron ya producto de tomas de tierra, ya no era posible, además de que surge todo lo que es la toma de tierras, también eso es porque no era posible para ellos, con los trabajos que tenían en ese momento, ya comprar una casa, comprar un terreno. Hoy ya es imposible directamente, además de que no hay espacio, pero sí, es como a lo largo de las generaciones de mi familia se puede ver, digamos, el cambio de esa sociedad, de cómo antes un hombre analfabeto como mi abuelo, porque hasta el día de hoy no sabe leer, no sabe escribir ni nada, se pudo comprar un terreno, se pudo primero hacer la casa de madera, después la casa de material, ¿no? A lo largo de los años poder construir su hogar, y cómo sus hijos hoy siguen viviendo con él en el terreno, y ya sus nietos están como alquilando, viendo dónde viven, ¿no? Como ya es más difícil todo el proceso. Yo siempre recuerdo el proceso de toma de tierras que se dio con una manera muy fuerte. Como yo tengo muchos años, puedo tener recuerdos de antes de que naciera Sofía, de Quilmes, y que eran los procesos de toma de tierra de fines de la dictadura y principios de la democracia.
Yo le contaba el otro día que no me acuerdo a qué lugar fui, creo que era por Solano, algo que había, era un festival que estaba León Gieco, Tarragó Ross, no sé, un montón de señores simpáticos de la militancia barrial, educadores populares, porque había algo que se quebró allí, se quebró en esos años, que era eso que había hecho tu abuelo. Digamos, vos eras el hijo de ese señor y ya no podías comprarte el terreno. Sin embargo, tenías algo que heredabas de esa voluntad, digamos, de construir una casa más o menos presentable, ¿no? Esa es la diferencia cuando muchos de los que tomaban tierras decían, continúan la trama, la traza urbana, digamos, no pasillean, digamos, amanzanan, dejan espacios para el mundo público y piensan que acá puede haber una escuela, que acá puede haber esto y qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienen la cultura del otro, lo que no tienen son las condiciones materiales del otro. Y ustedes, los chicos, los nietos, digamos, de comprar ni que hablar. No, imposible, imposible. No, el resto también, o sea, todos, bueno, mis abuelos viven en una zona de Quilmes que se llama el barrio El Tala, y después sus hijos tomaron tierras en La Matera, que es el barrio Leaño, el barrio donde hicimos el trabajo de campo con Javier. Otros viven en La Paz, que es otro barrio, que es en el que vivo yo, de hecho. Pero sí, los hijos están construyendo encima de los padres, o sea, los nietos encima de mis abuelos, ¿no? Como toda esa problemática de vivienda está como muy latente, porque además también empieza a haber ahora en el barrio algo que antes no había, que era alquileres. O sea, todos eran propietarios, todos eran esto, ¿no? Como hijos, nietos viviendo en el terreno de los abuelos, y ahora es como, bueno, gente que está viendo que es posible o es un negocio alquilarle a gente joven del barrio que no puede pagar un alquiler en el centro de Quilmes ni en ningún otro lugar. Entonces eso también hay como mucho, porque es un problema. Es un problema, y a mí me parece interesante esto de cómo uno puede mirar la transformación de la sociedad a través de una historia de vida de personas trabajadoras, pues son todas personas trabajadoras, y cómo aparecen elementos. Primero, en las tomas de tierras hay una apuesta por la reintegración, ¿no? Así, bueno, yo quiero vivir, ¿cuál es el modelo de casa obrera? Por más que vos te la hagas primero de madera y qué sé yo, pero el modelo de casa obrera tiene que tener como ciertos lugares. Vos tenés que tener un buen baño. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que contamos muchas veces. ¿Te acordás de Denis Merklen cuando estaba trabajando en un barrio de La Matanza y resulta que viene un simpático, estaban haciendo toma de tierras y viene un simpático señor que no me acuerdo si era noruego, sueco, un psicobolche nórdico de la mejor onda, digamos, que era un ingeniero que proponía hacer baños particulares que se llamaban, eran retretes que permitían utilizar el desecho como abono. Entonces, ahí aparecía la idea de que vos podías transformar tu situación de deterioro en algo productivo económicamente. Entonces, el tipo lo planteó a algunos de los dirigentes, uno de los dirigentes dijo, bueno, qué sé yo, vamos a ver, vamos a charlarlo en asamblea. El señor, que era más bueno, es un dicho muy viejo el mío, porque era de una perra que estaba en televisión en el año 60, se llamaba la perra Lassie, y decían que era más bueno que la perra Lassie. El tipo era bueno como la perra Lassie, y explica todo eso, y él cree que efectivamente da una solución económica también. Y bueno, habla uno, habla el otro, hasta que se para un muchacho, y ustedes me van a perdonar, el SIC, porque se para uno y dice, la verdad, compañero, le agradecemos la buena intención y de corazón, pero ¿sabe qué? A nosotros nos gusta cagar como la gente, queremos tener un baño en serio.
y a la mierda, para seguir con las metáforas, al diablo con el proyecto del baño ese, porque el señor miraba algo que tenía que ver, no podía entender, quizás los dirigentes tampoco, yo menos, el sociólogo que estaba ahí, que es un tipo divino, tampoco, que había cierta mochila cultural de tu dignidad construida históricamente por ese abuelo que armó la casa, que la hizo trabajando y qué sé yo, que quería una idea de dignidad que iba en contraste con esto, que era una cosa que le parecía, entre comillas, para pobres. Pero para pobres entendido en el sentido de, no es para una persona digna como queremos ser nosotros. No importa que ni siquiera tenemos las paredes de la casa, porque estaba en proceso de construcción el barrio. Pero cuando hagamos la casa, no queremos tener esa cosa que es un retrete, porque además la palabra retrete, digamos, hablamos de las palabras a veces. La palabra retrete es una palabra que tiene una significación muy particular, quizás para tus abuelos, más que nadie, por la idea del baño campesino que tenía que ver con un retrete, un agujero allá en el fondo. Sí. Y es algo que desde la vivienda obrera, el primer peronismo en adelante, quedó algo como un estigma, tener un retrete. Yo me acuerdo, perdóname Sofía que me voy por las anécdotas, te juro que volvemos. Me acuerdo que estaba un día en Salta haciendo un trabajo de campo en un barrio popular y la verdad que tenía ganas de ir al baño, estaba así, digo, bueno, espera un momentito, profesor, me decía el tipo, espera un momentito. Le digo, flaco, hagamos, porque si no, se pudre todo acá, yo quiero ir al baño. ¿Sabe lo que pasa? Que tenemos retrete, profesor. Le digo, ¿qué me importa? No me importa nada, pero él sentía que el retrete no tenía dignidad, digamos. Bueno, el señor que levantó la mano en la asamblea de La Matanza sintió que el retrete no tenía dignidad. Y a mí me interesa esto porque Sofía y su hermano no tienen las condiciones materiales que pudo tener su abuelo y que quizás de alguna manera, en algún sentido podía tener tu papá, menos, pero no lo tienen, pero sí tenés la mochila cultural de que vos tenés que estar más allá. Porque la pregunta, si vos vas a una sociedad que no fue de movilidad social ascendente, vos decís, en esta sociedad, al fin y al cabo, vos empezás a mirar los tipos que son profesionales y al croto en la familia lo encontrás muy rápidamente en el árbol genealógico. Si no es el padre, es el abuelo, y si no es el bisabuelo, el muerto de hambre está ahí nomás, digamos, ¿no? Entonces, en esta sociedad de movilidad social ascendente, que fue tan poderosa, la idea se destruye a veces, ¿no? Se destruye. Pero hay alguien en tu familia que debe haber dicho, bueno, no importa cómo sea, yo quiero que las cosas sigan. No hay condiciones materiales del todo, pero hay condiciones. Hay una universidad que ella puede ir. Si ella viviera en Chile, no puede ir. Si ella viviera en Ecuador, con todo respeto, digamos, ¿no? Pero es así, no puede ir, digamos. Pero con todo el despelote que hay acá, ella sí puede ir a la mejor universidad que hay en la República Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, pues se le ocurre que quiere ir a estudiar. Pero tiene que tener algo que no es solo el mero acceso, tiene que tener algo que me gustaría que vos lo cuentes, que es, ¿qué pasó para que a vos se te dé la idea de que vos podés estudiar? Creo que mi mamá fue como la clave en ese proceso. A ella la marcó mucho no haber terminado el secundario. Ninguno de sus hermanos terminó el secundario porque en ese momento se hacía hasta tercero o una cosa así, después se encontraban como trabajos, se insertaban, o las mujeres de mi familia, por ejemplo, todas, ninguna soñó con, o sea, ninguna tenía como la proyección, no solo de estudiar, sino tampoco de trabajar, como que la proyección era en ese momento casarse, formar una familia, tener hijos y estar en tu casa. Como ese era el proyecto. Y a mi mamá, que ya apostó por ese proyecto, digamos, también, primero que no pudo terminar el secundario, se la marcó mucho porque todo el mundo la trataba de
poco inteligente, de burra, porque además se llevaba todas las materias. Y ella apostó por ese proyecto de casarse, de la familia y demás. Le salió muy mal, se quedó con 2 hijos en Pampa y La Vía. Y creo que primero mi mamá me acompañó un montón para que yo pudiera estudiar, pero también el primer clic lo hice yo en ese momento, tenía 7, 8 años, y más allá del drama familiar y amoroso de una madre que se queda sola con 2 hijos, también lo que vi fue como viví con una madre que estuvo muy mal mucho tiempo económicamente, y en ese momento con 9 años entendí como que, o sea, lo linkeé con que esto es lo que te puede pasar si vos dependes económicamente de un hombre. Como que yo tenía muy claro que no quería eso para mí, que no quería tener hijos con el primer hombre con el que te pones de novia, y como hizo mi mamá, como que ese clic lo hice desde muy chica. Y después mi mamá también, o sea, todos mis primos, por ejemplo, yo tengo como, no sé, 30 primos debo tener, primos también segundos, porque mis primos tuvieron primos, y todos van a colegios del Estado, y mi mamá siempre estuvo como que no quería que fuera el colegio del Estado, porque la percepción que hay en el barrio es que es de mala educación, o sea que la educación no es buena, y además que no hay clases seguido, no por los paros docentes, sino por las condiciones del edificio, no hay luz y no hay clases, no hay agua, no hay clases. Entonces lo que hizo ella fue apostar por algo que hacían muchas familias, que siguen haciendo muchas familias del barrio, que es enviarme a un colegio episcopal, que ahora sigue habiendo una diferencia importante económicamente entre pagar un privado y pagar un episcopal, pero en ese momento me acuerdo que un privado salía 70 pesos y el episcopal salía 30 pesos. Y en ese colegio, bueno, no fue la mejor educación del mundo, sobre todo cuando ingresé a la universidad me di cuenta que fue muy mala la educación, pero sí hubo mucho acompañamiento, era un colegio religioso, entonces, no sé, siento que si bien la educación no fue buena, esa cosa, viste, de llegar al colegio y rezar y, no sé, la bandera y una baldosa a distancia, como que nos dieron como todo una estructura que sí estuvo buena, pero sí, sin duda mi mamá fue la que siempre me impulsó, me mandó a ese colegio, y después como que cuando terminé el secundario no tengo recuerdo de haberme cuestionado si estudiar o no estudiar, era como había que estudiar, o sea, yo lo quería hacer. Mi mamá también quería que lo hiciera. Mi mamá es empleada doméstica y yo empecé a estudiar en el 2016, justo cuando asume Macri, que fue muy difícil además en ese momento porque el boleto se había disparado abismalmente, y viajar, tomarme los colectivos para ir hasta Avellaneda, porque yo vivo en Quilmes, pero vivo en una parte como muy lejos de todo, entonces me cuesta llegar a todos lados, todo implica tomarte 2, 3, 4 bondis. Entonces era difícil sostener económicamente eso, viajar hasta Avellaneda, después hasta Caballito, y sin embargo mi mamá siempre, a pesar de que tenía un sueldo magro como empleada doméstica, siempre fue como, su política fue, bueno, estudiar la mayor parte del tiempo que puedas estudiar sin trabajar para poder avanzar en la carrera, y así fue, y la verdad que sí. Por eso es muy importante, para pelearse contra los discursos fetichistas del progresismo decadente, cuando se habla en términos retóricos de la educación pública. Vos hablás en términos retóricos de la educación pública, yo te juro, no hagamos una encuesta entre concejales, diputados y senadores los nietos, porque vamos a ver a dónde van. O van a un colegio público top, o van a colegios privados. Y tenés mucha reivindicación de la escuela pública. Está todo bien, pero producir, por ahí no se puede, lo que sea, pero por lo menos transparentar la situación. La situación es que una señora que trabaja de empleada doméstica se ve obligada a reflexionar que si ella manda a los 2 pibes al colegio público, que está más allá de los maestros que tienen la mejor voluntad, está deteriorado el edificio, se corta la luz, la sociedad se deteriora y se deteriora todo, los maestros se cansan, entonces dice, bueno, más sí, algunas cosas no las podés controlar porque entraron algunas otras cosas, y eso lo vamos a charlar en la próxima, que después del tema, que tiene que ver con lo que le decimos, tampoco es tan misterioso, los sociólogos,
la ruptura, absolutamente, la ruptura del lazo social. La ruptura del lazo, me acordaba, la ruptura del lazo social. La ruptura del lazo social es una cuestión central que es muy difícil a veces de entender desde la retórica, que reivindica cosas legítimas, yo también la reivindico, todos reivindicamos eso, pero tenés que entender cuál es su crisis, porque si no, no podés actuar sinceramente sobre eso. Hubo ruptura del lazo social y las personas, no te me vayas, pensé que se le había ido Melódico Cacharro de Amor, y las personas quedan muy solas, una soledad que aparece de una manera espantosa en esta hermosa canción de un señor muy conocido a nivel internacional. Ruptura del lazo social. Vos sabés que yo una vez que hacía un trabajo de educación popular en Quilmes, lo había hecho en el año 82-83, y volví a ver una familia que los veía en otro lugar y los quería mucho, entonces voy como, no sé, como 15, 20 años después a visitarlo, y yo siempre me volvía desde ese barrio, y me volvía caminando y llevaba una máquina fotográfica, tenía un grabador y qué sé yo, me tomaba el 584 en la calle Montevideo, la calle de los caballos muertos de la novela de Asís, y no pasaba nada, eso era el 83. Cuando terminamos de comer en la casa de los amigos, le digo, bueno, me voy a tomar el colectivo, y me dice, no, Lucas, esperá, que la cosa es distinta ahora. Bueno, ¿cómo es distinta la cosa ahora con eso que yo llamaba ruptura del lazo social y que vos lo experimentás y lo estudiás? Está bastante complicado, sobre todo la situación social ahora en los barrios, pero sí, yo siempre viví, digamos, algo mucho de mi familia, porque bueno, es de donde soy producto de eso, ¿no? Y la verdad es que no sé si tengo una mirada tan positiva, sería, o sobre el futuro, porque sí, siento que yo soy la primera de mi familia en haber ido a la universidad, en haber terminado el colegio, en haber ido a la universidad, pero todos los hombres, sobre todo de mi familia, están atravesando una situación muy complicada ahora. Siento que de alguna manera, como dije antes, tengo muchos primos, muchas primas, y siento que de alguna manera yo pude romper con esa rueda, ¿no? Y lo veo en el caso de mis primas mujeres, porque mis primos varones todos están presos, entran y salen, los que están afuera están, sobre todo ahora, muy en cualquiera. Los que tenían trabajo, los que tenían, digamos, adicciones, pero tenían trabajos estables, podían como mantener todavía esa parte, ahora ya perdieron sus trabajos, un poco por la situación y también un poco por sus adicciones, que son incontrolables. La venta de drogas en el barrio creció abismalmente, los robos, la inseguridad en Quilmes está peor que nunca. Yo había perdido un poco el miedo de andar sola en la calle, ahora lo volví a tener, porque es como que ya no hay horario. Pero sí siento que, dejando el ego de lado, siento que de alguna manera rompí con esa rueda, y lo veo en el caso de mis primas mujeres, que tienen ahora 15 años, 16 años, porque las veo y es algo que yo antes no veía, quizás cuando era más chica, con mis primas, digamos, con las que me crié, que es que ahora ellas empiezan vieron que tienen una prima un poco más grande que se recibió en la facultad, que pudo estudiar y qué sé yo, y veo como que ellas también están como entusiasmadas en eso. Además son como después de mí son como la primer camada de primas que están terminando el secundario, que están como en cuarto, quinto año, y es evidente que lo van a terminar, y están como con planes y con ganas. Hace poco acompañé a
a una prima de 18 años hace unos meses a anotarse a un terciario. Fue como todo, era toda una revolución familiar, todo lo que eso implicaba. Pero sí, es difícil, fue difícil para mí, porque además una carrera larga, 8 o 9 años, ir hasta Caballito, económicamente también fue muy difícil y sigue siendo difícil para las mujeres de mi familia, también para aquellas mujeres del barrio que también lo hacen, que deciden estudiar contra todo pronóstico, porque digamos, también estudiar una carrera carreras, no solamente antropología, sino casi todas, algo que estudies, no sé, finanzas, todas las carreras medio que están sin mucha proyección al futuro, pero creo que también es todo lo que implica, ¿no? Esto que hablabas antes, como, bueno, yo puedo hacer esto, porque que la universidad sea pública no quiere decir que sea para todos tampoco. Y algo pasó en mí y también en mis primas ahora que me ven a mí, porque yo cuando era chica no tenía a nadie cercano, ni siquiera familiar, no tenía vecina, nadie que me hablara de la facultad, que hubiese ido a la facultad, entonces era como algo muy ajeno, que yo veía en las películas y que quería como esa vida universitaria, de ir a la facultad, de estudiar, tomar clases, de conocer gente en clases grandes, pero no tenía nadie cercano que realmente lo hubiese hecho. Entonces creo que eso también, como que mis primas tengan a alguien cercano que sí lo hizo, hace que eso sea un poco más posible. ¿Y vos crees que algo tiene que ver la cuestión de la mujer? Porque a mí me llama mucho la atención que las compañeras que yo veo en sociología, por ejemplo, que vienen de trayectorias similares a la tuya, son compañeras, son mujeres. Veo las que rompen con la cosa y dicen vamos para adelante, son mujeres. ¿Vos crees que, no sé, tiene que ver con la fuerza de tu mamá, con tus preocupaciones, qué sé yo, pero hay algo que tiene que ver también con el movimiento de mujeres o algo así, o no? No lo sé. No lo sé, pero sí creo que hay como una fuerza de las mujeres, ¿no? Como que, digamos, las mujeres que sostienen, en mi familia todas las mujeres son, o sea, más allá de que están todas casadas con hombres además súper violentos y agresivos y abusivos, son las que sostienen. Y creo que también uno aprende un poco con lo que mama, ¿no? Como, no sé, como creer que hay otros futuros posibles, como no solamente o sea, mi vida no tiene por qué ser solamente esto, estar con un tipo abusivo, estar con un tipo que depende económicamente, pero en el barrio, por ejemplo, no hay tanto movimiento de mujeres, Pero hay cierta habilitación que te da la posibilidad a algunos, no a todos, a algunos, por alguna razón, por algo que pasa, por el aire que pasa en algún lado, a reivindicar de una manera fuerte a tu mamá. Es decir, por ejemplo, bueno, no es chiste quedarse en la Argentina post-90, digamos, en la Argentina post-70, pero en la Argentina post-90, que se hace una catástrofe, vos sos una madre que tiene que bancar solo a 2 pibes. Digamos, la verdad, tenés que tener una fuerza inconmensurable. Y no solo bancarlos en términos económicos, sino bancarlos en términos afectivos, intelectuales, por decirlo así. Que es decir, bueno, yo quiero que vayan a un colegio porque este colegio está más integrado que los otros que están hechos pelota. Quiero que estudien porque yo no pude estudiar. Chao, eso es un montón, ¿entendés? Y no te lo dice alguien que está sentado por un lado y te dice, nena, tenés que estudiar. No, te lo dice tu mamá, que la está peleando día a día. Yo creo que esa fuerza, lo quiera uno, no lo quiera, sin más reflexión, menos reflexión, eso debe haber influido de alguna u otra manera en tu experiencia. Y es cierto lo que vos decís, que puede pegar mucho más, pero insisto, me llama mucho la atención. Bueno, después uno tendría que pensar, digamos, ¿por qué? Pero vos sos una chica, las primas se entusiasman, los primos, como decís vos, están en cualquiera. Yo siempre recuerdo que una vez me invitaron a un lugar de La Matanza que estaba lleno de burócratas, porque había un compañero que me dijo, habla vos por nosotros, qué sé yo, y estaban, el que es intendente ahora era de la CGT y con el intendente estaban peleados y nadie escuchaba a nadie.
porque cuando hablaba lo de los unos, los otros chiflaban. Y entonces a mí se me ocurrió decir algo que era que todos saben que era más o menos decir lo que en sociología decimos, las determinaciones sociales son las que te arman. Digamos, uno puede decir, ningún pibe nace chorro, eso es verdad, está todo bien, pero la determinación social es la que te hace que si tu primo hubiese nacido 30 años antes, era un obrero. Digamos, en el caso, pues, un obrero o más, o un comerciante, qué sé yo, o un estudiante, digamos, pero nació 30 años después. Eso es importante, pues si no, aparecen las trayectorias de Sofía como una especie de reivindicación de la neurona particular de Sofía. Yo te digo con todo respeto, Sofía, supongo que vos tenés neuronas realmente que funcionan bien, pero no son solo las neuronas, digamos, son las condiciones singulares que hicieron que tu mamá dé esa fuerza, las condiciones en un proceso de adversidad. Y a tus primos, una cuestión terrible, que es, digamos, si vos tenías un papá que va todos los días al laburo y te dice, nene, vos tenés que laburar, pero además hay laburo, porque cuando el tipo te dice, vos tenés que laburar y no hay laburo, vos ya le perdés el respeto al padre y se arma un despelote en la familia ahí, porque ya es un desastre. Los tipos pierden el laburo, pierden la autoridad familiar, se desarma todo. Ahora bien, insisto sobre esto, son chicas. Las que hay en socio y que tienen fuerza y que siguen estudiando y qué sé yo, son pibas. Por alguna razón que uno debería indagar, son todas chicas. Y contame la cuestión de la experiencia del libro con Javier. Sí, perdón. Con Javier empezamos con el libro en el 2019, cuando yo casi que recién arrancaba la facultad. Lo conocí a él porque mi mamá, que es empleada doméstica, trabaja hace muchos años en la casa del hermano de Javier, entonces también nuestro vínculo fue un poco fortuito, digamos, no es que lo conocí en el mundo académico, no es que entré en la academia y lo conocí. Y bueno, desde el primer momento que nos conocimos empezamos con, él tenía la idea de hacer trabajo de campo, volver a hacer trabajo de campo en un barrio, quería indagar sobre todo lo que era la violencia y demás, y de hecho empezamos por ese lado y después nos encontramos con un montón de cosas, con que el problema no solamente era la violencia, pero sí era un problema, sino también lo económico, como de ahí todo lo que hicimos en el libro, que fue como indagar las estrategias que la gente pone en práctica para poder llegar a fin de mes, en un contexto particular, 2019, prepandemia, después también la pandemia hicimos un poco, hasta el 2022, o sea que fue un periodo bastante amplio de tiempo. Y fue todo un proceso del que yo no era tan, o sea, siento que no era tan consciente como ahora de todo lo que implicó. Además nunca hice trabajo de campo desde cero en otro lugar, así que no sé cómo es esa experiencia de hacer trabajo de campo en un lugar donde sos desconocida, pero sin duda hacer trabajo de campo en tu barrio, con gente que te conoce de toda la vida, incluso gente que por ahí no me conoce personalmente, pero sabe que soy la hija de, la prima de, la sobrina. Eso hizo por un lado que fuera muy sencillo ingresar al campo, conseguir las entrevistas, entablar los vínculos con la gente y demás, y al mismo tiempo fue todo un proceso de desnaturalización de toda una vida que yo tenía muy internalizada, de problemáticas que eran también muy mías y muy propias. Creo que mi trabajo de campo más en un lugar como el que yo era desconocida o extranjera, en realidad fue la facultad. Hasta que no fui a la facultad, hasta que no se publicó el libro y el libro no empezó a circular y a hacer presentaciones y demás, hasta ese momento no me di cuenta cuán distinta era mi vida a la de aquellos que formaban parte de la facultad o de la academia, ¿no? Como todos hablándome como, no sé, como si estuvieran leyendo un libro sobre Marte, sobre otro lugar muy distinto, y para mí era muy, no sé, muy mío, ¿no? Como muy natural. Ese proceso también fue difícil porque también sentía, y hasta el día de hoy siento, como mucho reticencia o rechazo de la academia desde ese lugar, pero sí fue sin dudas la experiencia más formativa, más que la universidad para mí, de hecho.
mi paso por la universidad, o sea, siento que la universidad sí, obviamente crecí un montón y aprendí un montón, pero no fue tampoco muy ameno para mí porque estudié en Filo, no sé si alguien estudió en Filo. No sé, nunca me terminé de adaptar a la vida de Filo, la gente de Filo. Además siempre estaba corriendo, como que llegaba justo a tiempo y me iba rápido para, no sé, tomar los 800 bondi. Entonces, nada. Una vez se lo dice en términos abstractos y dice, a investigar se aprende investigando, a producir conocimiento se aprende produciendo conocimiento, digamos. Y eso es muy complicado, a veces por la actitud profesoral de relación fetichista con lo libresco. Entonces, vos tuviste una gran ventaja que me parece que es la buena onda de Javier, digamos, que le gusta enseñar, digamos, es también un profesor, digamos, le gusta enseñar, entonces le parece una actitud vital, ni sobreactuada ni nada, le gusta enseñar lo que a él le gusta y le parece que, bueno, y vos sabías un montón de cosas y podías aprovechar productivamente esas cosas de la experiencia de vida con el saber más académico. Y decime una cosa, y la cuestión de las... Me pareció muy simpático que ustedes decían en un momento que... porque los sueños de las personas son distintos de acuerdo a las épocas, ¿no? Vos podés decir, sueño con una casa que tenga un living comedor de baldosa encerado. Eso es un sueño obrero de la década del 50. Vos te encontrás con algunas familias obreras más integradas que tenían, la señora tenía el living comedor, era un lugar quizás muy grande de la casa, pero casi no dejaba entrar a nadie, digamos, y tenía patines porque los había, y vos decías, pero es una casa, es una vivienda obrera. No, la tipa era como una especie de santuario de la dignidad laboral, de la dignidad obrera. Digamos, vos soñás con una casa. Ahora, sin embargo, en la sociedad deteriorada podés soñar con otras cosas, ¿no? Que era un título que le querían poner al libro. Sí, de hecho, mi abuela, contando lo que decías recién, mi abuela, que también era empleada doméstica, trabajaba con casa adentro, el sueño de ella era tener pisos de madera, esos los que... Sí, parque. Sí, y los pudo hacer, tiene pisos de madera hasta el día de hoy en su habitación. Pero cobra una jubilación mínima de 350.000 pesos. Pero sí, en el libro nos encontramos con eso. 2019, mucha gente diciéndonos, soñamos con poder comer ni siquiera asado, sino milanesa, más seguido. Tanteamos en algún momento en poner ese título, pero supusimos que nada, que la gente lo iba a malinterpretar, los lectores, como diciendo solamente, bueno, los pobres solamente sueñan, piensan en comer, que también es verdad. O sea, decirlo en un libro hubiese sonado, hubiese sido malinterpretado, pero alguien que vive en un barrio, alguien que sí, o sea, es lo principal. Si hablamos de cosas materiales, lo principal es lo que comes. Claro. Yo cuento algo personal, mi mamá cuando éramos chicos y ella estaba muy mal económicamente, le costaba mucho ver la heladera, o sea, hasta el día de hoy como que su trauma es haber visto durante mucho tiempo la heladera vacía, como no tener productos en la heladera, llegar a fin de mes y bueno, no comer y demás. Y es el día de hoy que tampoco es que estamos súper bien económicamente, pero bueno, podemos alimentarnos más o todos menos los días del mes. Y a ella le pone muy mal verla la cena, como ir viéndola como vacía, claro, cuando vas consumiendo los productos, como que le quedó eso, y a mí siempre me llama la atención, y lo vi, sobre todo lo vi, porque cuando hicimos el libro también, al entrevistar gente, me encontré con que mi historia era la historia de un montón de personas, no era solamente la mía, sino como todos estábamos viviendo las mismas situaciones económicas. Y eso, cómo la gente contaba al hablar de su situación económica, cómo lo principal, lo que más los traumó de chicos y también en su vida actual es eso, no poder alimentar a sus hijos, no poder comprar la comida. Sí, o sea, obviamente soñar con milanesa, soñar con comer asado es lo principal. Después todo lo demás también es importante, tener una buena educación, ir a la universidad, tener sueños y demás, pero en un contexto
con tantas limitaciones, obviamente que comer es importante, comer lo que a vos te gusta y es súper digno. Y cuando podés ir a un restaurante o comprarte, pedir lo que vos querés y poder pagártelo, es súper digno. O sea, claramente la comida es importante, claramente los pobres piensan en comer rico todo el tiempo, igual que todo el mundo, y no hay nada de indigno en eso. Pero bueno, en el libro decidimos... No, pero me parece bien porque es un problema, son problemas que son problemas ético-políticos que se les plantean a las personas, ¿no? Sí. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser leído esto de manera reduccionista en un contexto que tiende a producir definiciones reduccionistas de las clases populares, ¿no? Ustedes tenían esa preocupación por las miradas acerca de existentes, se pelearon contra esas cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Y así todo igual creo que el libro fue un poco, sobre todo en antropología, fue un poco, o es un poco visto negativamente por muchas cosas. Creo que también por el hecho de que el trabajo de campo lo hace una estudiante de antropología que es del barrio, como sacarle de alguna manera siento valor a ese trabajo, porque bueno, por la inexperiencia o porque, no sé, trabajar con alguien que no está en el barrio y hacer un trabajo en conjunto, no sé, como un montón de cuestiones, pero sí la idea era un poco eso, como desmitificar un montón de cuestiones, estigmatizaciones. Sí. Nuestro anterior entrevistado fue Ernesto Mecchia, que es un militante activo de la colectividad gay masculina, del movimiento en general, pero más específicamente. Y él escribió algunas cosas maravillosas como un actor del mundo, de ese mundo, y con mayor posibilidad de comprensión. Por eso hay que pelearse con esas ideas de, digamos, metodológicas, librescas, abstractas. Vos podés entender mucho mejor las cosas, por supuesto, que uno puede hacer pavadas. Puede hacer pavadas si está ahí, puede hacer pavadas si no está ahí. Digamos, eso es otra cosa. Vos tenías un buen maestro, que me parece muy bueno, además, rescatarlo. Yo lo he rescatado la otra vez también, adelante de Javier. Digo que en un momento de individualismo competitivo en el mundo académico, la relación de horizontalidad que propuso Javier, que era el tipo que tenía más experiencia. El tipo tenía más experiencia, le dice a un estudiante de antropología, venía a laburar conmigo y se da cuenta que el estudiante de antropología laburó un montón y que tiene un montón de ideas y que tiene cosas, y dice, bueno, y obviamente firmamos juntos el libro. Hola, Poli. Si uno tuviese el primer becario que tuve yo fue Javier, y vos decís, de alguna manera uno tiene la ilusión de que influye en algo en las personas cuando vos sos profesor o lo dirigís a la persona, y en realidad el estilo de trabajo, si van más para allá, si van más para acá, si hace etnografía, si hace sociología cualitativa, eso es absolutamente secundario. La cuestión es si vos pudiste transmitir algunos valores en relación con cómo se produce conocimiento y cómo uno se relaciona con los otros, ¿no? Pero y eso lo decís en la práctica, porque, digamos, en la cancha se ven los pingos, vos podés decir lo que sea, pero se hacen las cosas como se hacen. Entonces, eso me parece que quiebra las discusiones. ¿Pero hubo discusiones abiertas o discusiones implícitas, digamos? No, sí, abiertas. ¿Abiertas? A ver, sí, yo no estuve presente, yo formo parte de un equipo de investigación y justo esa vez, recuerdo, no sé si te contesto, pero justo hubo una presentación de como un congreso medio interno y justo yo no había podido ir esa vez, pero una antropóloga que hace trabajo de campo también en Quilmes. Te pegaron en ausencia. En ausencia. No, lo que dijeron fue tremendo, porque mis compañeras me lo contaron. Empezó a hablar de su trabajo de campo y contó, hace poco salió un libro también que habla sobre Quilmes, como que empezó a decir cosas negativas, no recuerdo qué dijo, pero sí lo que recuerdo que me quedó, que dijo, que mis compañeras me contaron. No, es un libro que escribió Ullero con la hija de la empleada, como... Pudo haber dicho 1000 cosas y eligió la hija de la empleada. Bueno, uno, la verdad que... Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Totalmente, con mucho orgullo y con mucha honra. Cuando a Miguel de Cervantes escribe la primera parte del Quijote
Y después de escribir la primera parte del Quijote, aparece otro texto que es el Quijote de un nombre que aparece como Avellaneda. El Quijote de Avellaneda, que era un adversario de Miguel de Cervantes, que todos presumen que estaba impulsado por Lope de Vega. En el prólogo del Quijote de Avellaneda dicen que Cervantes es pobre, manco y envidioso. Y Cervantes responde en el prólogo de la segunda parte, dice: pobre, sí, a mucha honra. Manco, claro que sí, como soldado, heroicamente, y estoy orgulloso de ello. No envidioso, envidioso no, porque una persona envidiosa no es una persona digna. Entonces uno podría decirle eso a estas personas, ¿no? Uno tiene que dar la respuesta de Miguel de Cervantes. Uno sigue para adelante y los mira, digamos, sin prestarle demasiada atención a esas cuestiones, porque lo que vale son las cosas que aparecen. Y el texto, insisto yo, si ustedes lo leen en algún momento, te puede decir cosas muy valiosas sobre este proceso que empezamos a hablar desde el principio. Cómo una sociedad, porque uno comparativamente lo tiene implícito, es comparativo, es la sociedad que de los abuelos de Sofía, cómo es la sociedad hoy y cómo fue la sociedad de los abuelos de Sofía. No hay que pasar 200 años, está ahí nomás, y la comparación la puede contar ella como una memoria familiar. Hay que comprar, hay que conseguir, hay que leer, porque además tiene una amabilidad en la escritura, el libro, que hace amable su lectura. Y los temas son fundamentales. Mira, yo recuerdo en la presentación del libro una compañera nuestra, que se llama Bettina Levi, que es muy obse con la cosa, y se leyó el libro y agarró y dijo: acá hay una preocupación teórico-conceptual. Es una preocupación teórico-conceptual. Los conceptos están andando y los conceptos se piensan todos en términos relacionales. Ellos querían ponerle en algún momento al libro cómo siguen sobreviviendo los marginados, porque era una cita académica a un libro que se escribió hace 50 años de una antropóloga mexicana que se llamaba Larisa Lomnitz, y Larisa Lomnitz había escrito Cómo sobreviven los marginados en el México de los años 70. Fue un libro muy conocido en el mundo académico, digamos, y de hecho, no importa el título, es eso lo que hacen ellos, ver ante las profundas transformaciones que hubieron en las sociedades después de los años 70, qué es lo que pasa hoy. Así que, Sofía, me parece que has escrito un libro absolutamente imprescindible para la época, que nos permite entender un montón de lo que está ocurriendo, y yo de mi parte agradezco como lector, y seguramente cuando los otros lo lean lo van a agradecer. Bueno, gracias. Bueno, te agradecemos a vos y damos el último, nos despedimos con música. Sí, terminó porque ya está. Y la última cosa, ¿puedo hablar? La última cosa, como Pomarola no habla, necesitamos encontrar y dilucidar algo del fondo de su alma. Como no habla y se expresa de esta manera, yo dije, traigo el autorretrato de Pomarola para que vean en las profundidades de Pomarola a través de sus dibujos. Así que acá está, mostralo, Pomarola. Y que se pueden llevar agarren de acá a disposición de todos. Agradecemos a todos, agradecemos especialmente a Sofía, agradecemos a los compañeros. Sos encantadora, créetela, me encantó cómo pensás. Bueno, agradecemos a todos, a los compañeros de la revista, a los compañeros, a los del Helecho Social, que son un fanzine histórico de la carrera de Sociología, que están presentes hoy y que seguramente, si no leyeron, van a leer el libro de Sofía Serviano. Decime. Una pregunta ahora. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir?
Lo editó Siglo XXI. Siglo XXI Editores. Está en todas ¿Sabes las- qué? Estoy pensando en una canción de Los Redondos. El infierno está encantador. Me encanta. Y está encantador porque estás vos. Gracias. Como Bárbaro, modelo bárbaro. para los demás. Bueno, mil gracias, Sofía. Y nos vamos con la música, Melódico, cacharro.